¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar hoy de algo que a los mexicanos les produce cuando menos cierto escozor. Vamos a hablar hoy de algo que los mexicanos tememos y cuando se plantea el tema rechazamos comentarlo siquiera. Voy a hablarles del futuro. No voy a caer o intentar hacerle la competencia a esos portentos del futurismo o los futurólogos, que es Walter Mercado, el profesor Sellagro y su tirada vikinga. Tampoco voy a competir con Madame Sassou y Samira. Y una cantidad de charlatanes y estafadores que abundan en ese terreno de ese grupo que se llaman los psíquicos. Para cada psíquico hay varios ingenuos que les sueltan la lana. Muy bien. Pero vamos a hablar del futuro desde una perspectiva diferente. Lo primero que debo hacer es pedirle a usted lo siguiente. De tener hijos que estén ahorita o nietos, que estén en el tercer año de secundaria, es decir, que acaban de entrar, ahora hará una semana y media o 2 semanas máximo, que acaben de entrar al tercer año de la educación secundaria o estén en cualquier semestre del bachillerato, sea el bachillerato tradicional o el bachillerato en serio en las escuelas, en los CECITES del Politécnico, o en el primero o segundo año quizá de alguna carrera en una institución de educación superior. Cualquiera que fuere el caso, yo le pediría a usted que busque de inmediato el libro que aquí aparecerá. Este libro es el más reciente del autor Andrés Oppenheimer. Se llama Sálvese quien pueda y como subtítulo El futuro del trabajo en la era de la automatización. Este libro no es un libro aislado en la obra editorial o en la obra bibliográfica de Andrés Oppenheimer. Es el último o más reciente eslabón de una cadena de 4. El primero, al menos como yo veo este conjunto de libros de él, se llama Cuentos Chinos, luego viene un segundo, Basta de historias, un tercero que es Crear o morir, y este que es Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Le digo, cómprelo, léalo, le servirá también a usted, pero más a sus hijos y nietos. ¿Por qué le recomiendo este libro? Hoy se habla mucho con una ligereza peligrosa. Es que los robots van a dominar el mundo. Es que las máquinas van a aprender a pensar. Es que la inteligencia artificial es el gran peligro. No crea usted todas esas paparruchadas. Una máquina será siempre una máquina. Una máquina, por más inteligente, entre comillas, que sea, requerirá a alguien que le sube el switch o alguien que la programe. O sea, no crea eso, por favor. Todavía en los próximos 3.450 años, olvídese usted de que haya algo que sea irracional que llegue a pensar. La capacidad de pensar es para seres racionales, para los seres humanos, que poseen como elemento distintivo el razonar. Pero eso será otra cosa. Bueno, este libro habla de, poniéndolo de una manera muy sencilla para que sea una provocación en el sentido positivo para usted, ¿qué trabajos podrían desaparecer o cambiar radicalmente en los próximos 15 o 20 años? ¿Qué carrera está estudiando hoy un hijo o nieto y que en un determinado momento la demanda por esa profesión, cuando él salga a los mercados laborales en 2, 3, 4, 5 años, de repente resulta que se angostó, que se ajustó esa demanda a la baja y él no encuentra dónde trabajar? A la inversa, ¿qué tal si este hijo o nieto de usted está estudiando algo que ahorita lo tildan de loco, pero que dentro de 4 o 5 años va a ser la gran moda y él no tendrá problema para encontrar un buen empleo?
donde ponga en juego sus conocimientos. Al margen de cuál sea la alternativa en la que están sus hijos y o nietos, vale la pena leer este libro porque hace un barrido, vamos a decir, un barrido muy, muy interesante. Y le voy a leer los capítulos. Ahí le va. El futuro de los periodistas, el futuro de los restaurantes, los supermercados y las tiendas, el futuro de los banqueros, el futuro de los abogados, contadores y aseguradores, el futuro de los médicos, el futuro de los docentes o de los maestros, si gusta usted, el futuro de los trabajadores en industrias de manufactura y los transportistas, el futuro de los actores, músicos y deportistas, y el capítulo 10, los trabajos del futuro. Y viene al final un epílogo, las 10 áreas de los trabajos del futuro. Como usted puede ver por las profesiones que le leí aquí, están explicadas o están detalladas en función de los cambios que van a sufrir o que los grandes futurólogos científicos, o sea, no charlatanes, estiman que podrían concretarse como consecuencia del impacto tecnológico y científico, particularmente en el uso del cómputo. Como usted está enterado con toda seguridad, hoy tenemos cada vez máquinas, sea su tableta, sea su teléfono, o sea una notebook, una computadora portátil o de escritorio, cada vez es mayor la capacidad de procesamiento que tienen y también cada vez lo hacen a mayor velocidad. Dicho de otra manera, pueden realizar muchísimas más operaciones en el menor tiempo que usted pueda imaginar. Esas capacidades tecnológicas, tanto de hardware, es decir, los fierros, como de software, los programas o las aplicaciones que han desarrollado los especialistas, permiten analizar grandes bases de datos y extraer tendencias, relaciones entre esos elementos ahí de los millones de personas que estarían en esa base de datos, con algunos elementos de cada uno, aficiones, lecturas, cómo usa el tiempo libre, etcétera, etcétera. En esas condiciones, pues, ¿cómo podríamos nosotros imaginar el futuro? A grandes rasgos, si quiere, pero de ahí la importancia. ¿Qué trabajos podrían desaparecer? Usted me dirá, este Ángel ya está enloqueciendo más de lo que se ve. Pero le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Usted cuando era chamaco, si tiene usted 55 o 60 años, había algo que se llamaba aquí en el centro del país los zapateros remendones. Allá en Sonora nomás se decía reparador o los zapateros se decía. Y cuando uno se le hacía un hoyo en la planta del zapato, en la suela, pues no había para comprar otros como, no, órale, vámonos a ponerle media suela. Ya estaba el señor, cortaba una navaja, le pegaba ahí con un pegamento de esos de alta capacidad, y luego le ponía unos clavos, y aquí agarraba y pum, pum, y ya. ¿Cuántos zapateros de esos ve usted hoy? Aquí mismo en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad mediana o grande del país. Y va a encontrar que hay muy pocos. Es decir, hay profesiones o oficios que han desaparecido y usted no los ha extrañado. Cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México en 1962, ahí en la casa donde yo vivía, en la colonia Condesa, pues yo hacía mandados ahí para ayudarme, que me dieran mi propina. Y a mí me llamó mucho la atención unos tallercitos chiquitos de costura y decía, se surcen medias. Y otro letrero, se voltean cuellos y puños, decía. Entonces las camisas cuando ya les gastaba uno y como no había pachocha para comprar una nueva, lo llevaba ahí y ya le cambiaban el cuello. ¿Cuántos de esos talleres conoce usted ahorita? ¿No? Y así como eso le puedo dar muchos oficios que han ido desapareciendo y usted ni cuenta se ha dado. Y ahí le va otro. ¿Recuerda usted la carnicería de barrio?
donde llegaba usted y había un señor con una bata blanca llena de sangre como si fuera Jack el Destripador. ¿Qué va a querer, marchanta? Pues deme medio kilo de bisteces aplanaditos. Y agarraba aquel señor un cubo, así un pedazo, una bola de pulpa bola, y en una cosa que tenía ahí agarraba una espátula de acero y ¡paz! Le daba y automáticamente quedaba un bistezón. ¿Cuántos de esos carniceros conoce ahorita? Usted va a algún supermercado y los ve atrás de los cristales y trabajando como si fuera un quirófano. Es decir, de manera inadvertida, muchas profesiones u oficios, perdón, han desaparecido y han sido sustituidos por otros que facilitan la vida. Así puede pasarle a contadores, a médicos, a abogados, a vendedores de seguros y a esto y al otro y al otro. Todo eso producto de la tecnología, de su efecto en los procesos de manufactura. Los taxistas, por ejemplo, ¿qué va a pasar en 15, 20 años que haga usted un viaje a X ciudad en Estados Unidos y los taxis sean no tripulados, por ejemplo? Es decir, estamos en los umbrales, a punto de entrar a una etapa que en 15, 20 años no vamos a tener. O sea, jamás imaginamos hoy lo que vamos a ver en 15, 20 años. En ese mundo, en ese universo le va a tocar trabajar a sus hijos y a sus nietos. Yo no le voy a decir, mire, así va a ser eso. No, simplemente le pido que lea este libro. Hay otros libros hay en inglés, hay una literatura muy abundante. Le doy este porque Andrés Oppenheimer es una persona que escribe de manera muy didáctica, de una manera muy sencilla, muy clara. Esa quizás sea una de sus cualidades. Es un periodista nato, entonces tiene esa capacidad de engancharlo a usted para que agarre el libro hasta que lo termine. Un tema que trata él de manera muy amena lo hace atractivo, aun cuando es un tema árido para muchos. La ciencia, el internet, etcétera, pues. Entonces yo le pido a usted, sinceramente, que compre este libro. Compre este libro, léalo usted para que vea que esto es buena literatura o es una cosa seria, no es cochinada, pornografía, etcétera, no. Es un libro interesante incluso para usted, no obstante que su vida profesionalmente hablando está definida, pero si tiene usted jovencitos, hijos y o nietos, regáleselos y déles un premio, incluso si no son muy afectos a la lectura, y comente con ellos el contenido de este libro. Y pregúnteles luego, oye, ¿ya leíste este libro? ¿Qué te pareció? Pues interesante o atractivo, o no le entendí, a ver qué no le entendiste. Y con esa lectura, usted pregúnteles, oye, ¿y de lo que leíste, qué te gustaría estudiar? Ay, abuelito, pues yo pensaba ser abogado, pero ya cuando lo leí, mejor quiero ser otra cosa, porque no voy a tener chamba y la van a hacer esos seres malvados y perversos, que son los algoritmos. Porque ahorita la gente dice, es que el algoritmo aquel hace esto, dando a entender que son una bola de malos, unos sicarios ahí que andan. No es cierto. Un algoritmo es una simple operación aritmética repetida una y otra vez. Punto. Entonces, pues, compre el libro, por favor. No recibo ninguna comisión ni nada, ni tengo amistad con Andrés Oppenheimer, ni, oye, Andy, le digo, no. Simplemente es una lectura que me parece interesante. Léala y compártala con los suyos. En cierta medida esto le ayudará a usted a entender esas nuevas profesiones y también a sus hijos y nietos entender y aceptar que el mundo en el cual se van a desarrollar profesional, laboralmente, va a ser muy diferente que al que hoy conocen. Simplemente por eso le pido que lea usted este libro y lo lea también con ellos, los explique, lo discutan juntos y va a ver usted qué experiencia tan enriquecedora hablar, tratar de imaginar un futuro donde todos los taxis sean, por ejemplo, no tripulados, por ejemplo. ¿Se imagina ustedes? No, va a ser un chocadero, ¿verdad? Parecer carritos chocones. Van a chocar menos que con los que manejamos ahorita, por ejemplo. Disfrútelo, pues,
y le agradezco su atención a este planteamiento de alguien que es un devorador de libros, pero en particular este me parece muy interesante en los tiempos que vivimos de cierta confusión en relación con estos mitos, que si la inteligencia artificial, que los robots y que esto y que el otro. Lea usted esto y ya volveré yo en algunas semanas a este libro otra vez. Muchas gracias, le agradezco su atención y lo espero mañana en una videocápsula más en este espacio que, como ya les he dicho, es para usted, gente inteligente que trata estos temas, para gente que si ofende lo hace sin faltas de ortografía, o para la gente que más bien quiere discutir con respeto y con argumentos en vez de ofender, y todavía lo hacen en los comentarios que escriben con faltas de ortografía, evidenciando su falta de educación o que quizá nunca terminaron la educación primaria. Muchas gracias y lo espero mañana. Gracias.